Dice lo siguiente: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Bien recuerdo la tarde del verano del año 2009, cuando nos visitó a nuestra casa el pastor, donde estábamos asistiendo en aquel entonces en la iglesia. Podíamos decir que todo estaba bien, que teníamos una tarde pues hermosa y de bendición para la familia. En aquel entonces, hermanos, pues Isaías tenía como unos 3 años y Melanie tenía como 1 año. Estaba dando apenas sus primeros pasos. Grace todavía no nacía en aquel año. Bueno, hermanos, algo que les quería decir, que cuando estábamos nosotros allí, estábamos a punto de despedir al pastor, cuando pues nos dimos cuenta que Melanie, apenas comenzando a caminar, había ido al baño, se había metido a ese lugar de nuestro hogar. Mi esposa acostumbraba a lavar su estufa con cierto producto químico que era como una especie como de gel que usaba para quitar el cochambre y la grasa, y en aquella ocasión ella lo puso en el suelo del baño. Nunca se percató, o nos percatamos, de que tal vez ese producto iba a estar al alcance de nuestros hijos. El pastor estaba por irse y Melanie había entrado y había pasado tal vez un par de minutos o más, cuando de repente nos dimos cuenta que ella llegó con sus manos llenas de ese producto químico que era como una especie de gel, y lo había tragado. Y inmediatamente vimos que sus labios se habían hinchado de una manera considerable y se le habían puesto morados. Despedimos al pastor y acudimos rápidamente al hospital para que fuera atendida. Después de hacernos algunas preguntas, pues la atendieron, le aplicaron a ella una endoscopía, le pusieron como una manguerita, la introdujeron en su garganta para llegar a su esófago, creo que se llama así, para ver si no había sufrido quemaduras graves que le puedan repercutir pues con el tiempo en su salud. Le aplicaron eso. También, hermanos, pues en ese entonces la dejaron como 1 semana internada mientras estaba en la observación médica, pues aplicándole todos los medicamentos necesarios para su salud. Hermanos, esto, después de ser una tarde bonita, de bendición, donde habíamos recibido al pastor de la congregación, fueron momentos muy angustiantes para nosotros. Yo pensaba, ¿cómo es posible que de un momento en el cual nosotros tenemos alegría, gozo, felicidad, en unos cuantos minutos pueda cambiarse esto en todo lo contrario, en angustia, en aflicción, en preocupación? Así sucedió. Hasta este momento me sigo yo preguntando, ¿por qué la niña fue y agarró ese producto y lo tragó? ¿Cuál sería la causa? Bueno, la causa son muchas, pero ¿por qué los niños
así como la edad de Ruth, que ya andan caminando, de Grace, ¿cuál niña cómo se llama la otra niña? De Valentina. De Valentina. Estos niños, ¿por qué pueden llegar a cualquier lado de la casa, a cualquier lugar, y pueden agarrar cualquier cosa del suelo y lo llevan a la boca y lo tragan? O puede ser un producto también químico, líquido, que lo pueden ingerir. ¿Qué es lo que sucede con los niños? Me sigo haciendo esta pregunta, me hacía esta pregunta en aquel entonces, pero me hice esta pregunta también cuando estaba yo, pues, preparándome para el estudio de este mensaje. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa con ellos? Pero una lección sí aprendimos, hermano. Nunca dejen productos químicos en el baño, en el suelo o en cualquier lugar donde los niños puedan alcanzarlos y los puedan tragar, los puedan ingerir. ¿Por qué? Porque ellos no saben que al hacer esto ponen en riesgo su vida si no son atendidos de una manera rápida. Y lo que les comparto, hermanos, en esto es que esto es una ilustración de un momento desagradable para nosotros como padres, como familia, pero nos da también una lección espiritual. Esto nos enseña que la situación espiritual también puede ser lo mismo con los niños en Cristo. Con los niños en Cristo puede ser algo semejante. Pueden tragar, pueden ingerir una falsa enseñanza que puede ser semejante a un ácido que les puede causar no solo problemas severos, sino que incluso puede destruirlos espiritualmente. El mensaje que les traigo en este día, pues estamos viendo el tema, la meta de la iglesia. El domingo anterior hablamos acerca de este tema. ¿Cuál es la meta de la iglesia? Y la meta de la iglesia es alcanzar la madurez en Cristo. La importancia de madurar en Cristo Jesús. Eso es nuestra meta. Madurar, crecer en Jesucristo nuestro Señor. Y solamente para hacer una recapitulación de algunos puntos del domingo pasado, les decía que nosotros tenemos que llegar hasta la unidad de la fe. Y también tenemos que conocerle a Cristo más profundamente, tanto que ese conocimiento se lleve a la práctica, que no solamente se quede en la mente de nosotros. Conocer profundamente a Cristo, y les decía que el conocimiento nos lleva a ser un hombre o un varón perfecto, y la palabra perfecto significa también maduro mentalmente. Esa es la meta, madurar en Cristo Jesús. Y una vez que nosotros estamos siguiendo esto, pues tenemos un modelo que tenemos que seguir la iglesia. El modelo es Cristo mismo, hasta la plenitud, hasta la madurez de Jesucristo, el Hijo de Dios. Si bien es cierto, hermanos, que tenemos nosotros poco tiempo que la iglesia comenzó, aproximadamente tendrá como unos 3 años que la iglesia bíblica inició, y que el Señor empezó a abrir obra aquí en este lugar. Somos una iglesia relativamente joven, principiante. Pero hermanos, si nosotros estamos enseñando y estamos practicando lo que la Escritura nos dice, esto nos va a nosotros a llevar siempre más hacia la madurez. No queremos nosotros ser ese tipo de iglesias que tienen 20 años, 37 años, 40 años y parece que nunca han madurado, que siguen estando en un estado de niños en Cristo Jesús. El propósito, pues, es que nosotros como iglesia sigamos madurando en Jesucristo, que sigamos creciendo en Jesús. Por eso quiero que me acompañe aquí al versículo 14. ¿Por qué es importante, pues, madurar en Jesucristo el Señor? Dice aquí el versículo 14:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Yo les dije acerca de la inmadurez a veces de los niños que pueden tragar o ingerir cualquier cosa. Pero el apóstol Pablo tal vez no va a usar una ilustración de esta forma, pero él usa una ilustración de un fenómeno natural para enseñarlos también acerca de la inmadurez que nosotros debemos de evitar y en la cual tenemos que salir. El punto que les quiero compartir es madurar. ¿Para qué? Para no ser engañados. Madurar para no ser engañados. El hombre maduro no se deja engañar tan fácilmente. Es más fácil engañar a un niño que engañar a una persona adulta. Eso es bien entendido, hermanos. Lo sabemos claramente. Ustedes han escuchado seguramente las tristes historias de muchas iglesias que no maduraron en cuanto a la fe. Y parece que no tenían como objetivo asemejarse más a Cristo. Parece que estas iglesias no pretendían tal vez en cierto sentido conocer más profundamente a Jesús, sino que perdieron el punto principal de ser como su Salvador. Y esto hizo que, hermanos, como la ilustración que les decía, que ingirieran o tragaran toda clase de doctrina falsa por su madurez. El apóstol Pablo continúa diciendo o escribiendo que la madurez en Cristo produce que no seamos ingenuos, sino que al madurar como iglesia vamos a tener el suficiente discernimiento para detectar el error de la mentira, lo falso. Siempre hemos entendido que entre mayor sea nuestra madurez como iglesia, más discernimiento espiritual tendremos. Entre más maduremos como iglesia, más discernimiento vamos a tener. ¿Para qué? Para evitar el error, la mentira, las falsas doctrinas. Ustedes se preguntan muchas veces por qué hay iglesias que comenzaron bien, pero con el tiempo perdieron el punto o perdieron la dirección, se desviaron. ¿Por qué, hermanos? Porque dejaron de conocer a Jesús profundamente, conocer su doctrina y conocerlo a Él de una manera íntima. Se desviaron simplemente, hermanos. Muchas iglesias o también muchos individuos, muchos cristianos, les pasa lo mismo en esto. El apóstol dice que para que ya no seamos niños. ¿Quién es un niño en este salón? Tenemos niños de diferentes edades. Tenemos de 11, Jesús, de 9, 13. ¿Cuántos? 10. Pero también tenemos niños de meses. ¿Cuántos meses tiene? 5. Tenemos niños de meses. Entonces, el apóstol Pablo dice que ya no seamos niños. Pero ¿a qué tipo de niños se está refiriendo? ¿A quién podemos engañar más fácil? Un niño, entre menos edad tenga, es más ingenuo, es más inmaduro y es más fácil de que pueda ser engañado un niño así. Aquí el apóstol Pablo utiliza una palabra que denota un niño pequeño. No un niño de 12, no un niño de 11 ni de 10 años, sino que habla de un niño pequeño, de un niño que todavía no tiene el poder de hablar. ¿Quién es? Natán. Ahí está la ilustración. Él no puede hablar, es un niño pequeño. A eso se refiere. Entonces el apóstol Pablo nos está diciendo que la iglesia no debe de ser como niños así, que todavía son inmaduros e ingenuos. Estoy seguro que si le damos una paleta al niño que se cayó y se llenó de tierra, se la ponemos, ¿él qué va a hacer? Pero sin embargo, si se la doy a Isaías, a Jesús o a Eri,
la van a ver y no se la van a comer o no la van a llevar a su boca. ¿Por qué? Porque van a tener el discernimiento de que está sucia. Pero sin embargo el niño o Abigail, los niños pequeños, ellos van a llevar todo hacia su boca. Y eso es lo característico de los niños, que todo se meten, todo llevan a la boca. ¿Y cuántas enfermedades les han venido por eso? Muchas enfermedades. El apóstol Pablo pues desea que no seamos nosotros así, niños, porque otra versión de la escritura, que es el interlineal griego-español, dice, para que ya no seamos bebés. Ya no seamos bebés. Y figurativamente se refiere a una persona simple o un creyente inmaduro. Metafóricamente es los de mente sencilla y disposición confiada, así como le decía con el niño, lo que les comentaba acerca de la paleta, que se la puede llevar fácilmente a la boca confiadamente. Esto, hermanos, es el contraste del varón perfecto, maduro, del verso 13. El apóstol Pablo está diciendo que no seamos de una mente sencilla o personas simples. Está diciendo que seamos maduros, que dejemos de ser bebés, ingenuos, que carecen de discernimiento y estabilidad espiritual. Por eso a Melanie le pasó eso. ¿Por qué? Porque carecía de discernimiento, era ingenua. Pero sin embargo en nosotros no debemos de carecer de discernimiento, sino que el discernimiento nos tiene que dar a nosotros estabilidad espiritual, la madurez. ¿Qué dice 1 Corintios 14:20? Pues ya lo hemos leído. Dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 14:20, es un texto que vimos el domingo pasado. Hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. El apóstol Pablo sigue diciendo lo mismo, que no seamos niños que seamos niños en el modo de pensar. No seamos niños en el modo de pensar, sino sé niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto es muy interesante, hermanos, que entendamos, porque la escritura también nos enseña en Hebreos capítulo 5. Algunos piensan que el escritor de esta carta es el apóstol Pablo, unos dicen que es Lucas, otros dicen que son otros cristianos, pero algunos pues dicen que lo más posible es que sea Pablo. Es en Hebreos capítulo 5, versículo 11 y 14 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar los cuales son los primeros rudimientos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Un niño en Cristo no puede discernir entre el bien y el mal, hermanos, así como los bebés. Y aquí el escritor de Hebreos nos dice que a estos creyentes, que después de tanto tiempo ellos tenían que ser
maestros, pero en vez de enseñar a otros y ir entendiendo la doctrina de todo lo que está hablando Hebreos en los pasajes, en los capítulos anteriores y los que va a hablar posterior a lo que está escribiendo aquí en este momento, pues no lo entendían, no entendían muchas cosas ellos. ¿Por qué? Porque les faltaba madurez. Ahora, si volvemos nosotros a Efesios capítulo 4, en el versículo 14, dice que no debemos de ser ya niños fluctuantes. ¿Qué es esta palabra fluctuantes? Esta palabra significa ser sacudido por las olas en tempestad. Ser sacudido por las olas en tempestad. Ahorita, en días atrás, hubo varios huracanes que azotaron pues Estados Unidos y también algunas islas del Caribe y parte de aquí del Golfo de México. Hubo esto. Y pasan las imágenes de cómo es el huracán en tempestad, cómo están las olas. ¿Están quietas? ¿Están inquietas y tiene el mar una braveza que si estamos nosotros allí, pues hasta nos daría temor de la naturaleza, de estar allí presenciando ese fenómeno natural de lo que digo del huracán? Entonces, el apóstol dice que no seamos niños fluctuantes, sacudidos por las olas en tempestad. Quiere decir entonces que un niño en Cristo es llevado de un lado a otro, como las olas. En otras palabras, no tiene estabilidad. O una iglesia así no tiene estabilidad, sino que la sacude una ola y la sacude otra ola. Lo vuelvo a decir. Esto, hermanos, nos habla a nosotros de que son inestables, no tienen firmeza en condición, es una condición incierta en cuanto a la doctrina de estos niños así. No tienen firmeza, son inestables, están en una condición incierta en cuanto a la enseñanza. Así son. Isaías 57:20 dice que los impíos son semejantes a las olas del mar, que no pueden estar quietas. Así, hermanos, puede suceder también a una iglesia inmadura, a un creyente inmaduro, puede estar así de un lado para otro, llevado por cualquier viento de doctrina. Esto es muy interesante que nosotros veamos, porque también dice la Escritura que estos niños son niños fluctuantes, llevados por todo viento de doctrina, por estratagema de hombres. Ahora, esto que son llevados por cualquier viento de doctrina, significa que son zarandeados por cualquier viento. Una traducción de la Escritura nos dice que viento significa anemos, plural, significa vientos, por implicación son los 4 vientos, que es el viento del norte, el viento del sur, del este o del este. Así, hermanos, así son llevados los niños en Cristo o las iglesias inmaduras. Pablo ilustra, tomando este fenómeno pues natural, que las doctrinas llegan de todos lados, como los vientos, nos llegan de norte a sur o de este. ¿Qué hace que estas olas sean agitadas de un lado a otro? ¿Qué es lo que produce que las olas sean agitadas de un lado a otro? Son los vientos los que hacen que sea agitado de un lado para otro con gran ímpetu. Ahora, hermanos, Santiago capítulo 1, versículo 5 dice que nosotros debemos de pedirle a Dios con fe, no dudando nada, porque cualquiera que duda es semejante a las olas o a las ondas del mar que son llevados por todo viento. Entonces, lo que dice que las olas son llevadas por los vientos. Los vientos significan, hermanos, las falsas doctrinas. Las olas significan la inestabilidad, la poca firmeza que hay en iglesias o en cristianos. Eso significa. Ahora, les quiero comenzar a decir, había una señora que comenzó a escuchar del Evangelio, comenzó a congregarse en una iglesia cristiana y duró varios tiempo allí.
Después de varios tiempo, ¿qué sucedió? Vino unas personas a tocarles a su puerta y las escuchó. Después de escucharlas, dejó el cristianismo y se fue a ese grupo religioso. Pasó varios tiempo todavía. Y después se encontró a otra persona por el jardín o por el parque y le dijo que lo que ella estaba creyendo estaba equivocado. Y terminó después yéndose a los gnósticos. Después de los gnósticos, ya dejó los gnósticos. Ahora no sé dónde terminó ella, en dónde acabó. Pero quiero ilustrarles. Primero empieza con el cristianismo, después empieza con los testigos de Jehová, después empieza con los gnósticos y después termina no sé en qué. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué esta mujer se dejó llevar así por todo viento de doctrina? Porque era una niña en Cristo, no tenía discernimiento, no tenía estabilidad ni firmeza, no tenía madurez, en otras palabras. Por eso se dejó llevar así. Ahora, no quiero que me malinterpretan en esto. No estoy diciendo que yo, si dejo esta iglesia y después voy a otra iglesia y luego voy a otra iglesia si me cambio de ciudad o por ciertas cuestiones, que eso sea malo. Siempre y cuando yo esté yendo a donde se está predicando la verdad, donde está predicando la sana doctrina, donde se está enseñando la Biblia. Allí no somos fluctuantes, ahí son otras cuestiones, es otro contexto totalmente diferente. No me estoy refiriendo a eso, que si nosotros vamos a una iglesia, a otra iglesia, estamos siendo niños fluctuantes, llevados por cualquier viento de doctrina. No, porque mientras son iglesias bíblicas, son iglesias de sana doctrina, nosotros podemos hacerlo. Lo malo está cuando somos llevados de lo bíblico a lo herético, a lo falso, a lo engañoso. Allí es cuando está el problema, hermanos. Esto me hace pensar a mí muchas cosas. Ahorita estamos nosotros expuestos a todo viento de doctrina, hermanos, como iglesia y como individuos. ¿Por qué? Porque ahorita a muchos les encanta navegar por el internet. Les encanta el YouTube. Les encanta explorar todas estas cosas. Y en esos lugares, o en estas cosas, ¿qué pasa? Allí suben toda clase de enseñanza. Toda clase de enseñanza está allí. Hay enseñanza buena, pero también hay enseñanza mala. Y es peligroso ahora. Anteriormente la iglesia, ¿qué pasaba? No existían este tipo de aplicaciones. Toda la tecnología no estaba tan desarrollada como ahora está. Y solamente ¿qué hacía? Lo único que podían hacer es que llegara una persona directamente y personalmente y le empezara a seducir para ser engañado. Eso es lo que podía pasar. Pero sin embargo nosotros ahorita estamos expuestos a solamente abrir mi computadora, mi teléfono o mi tablet y ponerle allí y que me aparezca una infinidad de enseñanzas. Y cuando nosotros no tenemos el discernimiento, la madurez, la estabilidad doctrinal, ¿qué es lo que va a pasar? Pues yo voy a creerle a fulano, voy a creerle a sutano, voy a creerle a mangano. Supongamos que el hermano dice una cosa, él está enseñando una doctrina y está enseñando algo bíblico. Supongamos que yo diga, pues yo voy a ver si él está diciendo, y le pongo, él enseñó acerca de los, de los ministerios. Le voy a poner rápidamente en el internet, ministerios bíblicos, ¿cómo es esto? Y le va a aparecer una infinidad, sí, y luego va a empezar a comparar su enseñanza bíblica con la de otro hombre o mujer, y va a decir, no es cierto, yo creo que el hermano se equivocó, yo creo que el hermano no está en lo correcto, yo creo que lo que es cierto es lo que dice ese hombre o lo que dice esa mujer en el internet, y le voy a creer más a ese hombre y a esa mujer en el internet, aunque el hermano esté enseñando bíblicamente.
¿Y qué son? Son engañados. Y las iglesias son engañadas y seducidas. Queremos nosotros tener a un predicador. Búscalo por internet. Parece que es muy carismático y ha tenido mucho crecimiento en su iglesia y parece que hace esto y da una, ¿cómo se puede decir? Pues ministra bien y está siendo usado por Dios y todo esto. Pues tráetelo para acá. Muchos pastores así le hacen. Los llevan a las iglesias y empiezan esos hombres que ni siquiera conocen, que ni siquiera pasan tiempo con ellos, y los llevan a los púlpitos y los dejan predicar. ¿Y qué pasa? Al rato su iglesia está llevado por cualquier viento de doctrina. Así le ha pasado a muchas iglesias. Simplemente aquí en Zacatecas conocemos una de ellas. Cualquier predicador que llegaba, tú pásale, tú enseña aquí. Y no importa lo que tú enseñes, enseña rápida, aquí te invitamos. ¿Y qué pasa? Después en toda la iglesia ya todos piensan una cosa, todos piensan otra cosa, todos piensan otra cosa, y parece que son llevados por las olas del mar como niños fluctuantes por todo viento de doctrina. Hermanos, por eso nosotros, como iglesia bíblica, no dejamos que si alguien llega y dice, yo quiero predicar, y yo soy predicador, y tengo 15 años, 20 años, estuve en una iglesia. No, primero quiero conocerte, qué es lo que enseñas. No quiero que suceda como pasó en aquella ocasión cuando estaba en una iglesia en Zacatecas. Llegó un hombre y me dijo, yo necesito predicar. Y le digo, ¿por qué? Pues necesito predicar, yo soy predicador. Y le dije, vamos a ver algunas cosas. Y solamente platicar con él, me di cuenta y tuve el discernimiento de que él tenía una falsa enseñanza. Y si yo soy otra persona, otro cristiano, que pueda decirle, no importa, ven, y lo dejo que predique, ¿qué pasa? Va a contaminar. ¿Por qué va a contaminar? Porque hay muchos inmaduros en la congregación que no conocen profundamente a Cristo, que no pasan tiempo en sus escrituras, que no pasan estudiando la enseñanza, las enseñanzas de Cristo, que no pasan esto, y por eso ¿qué pasa? Yo creo lo que dice sutano y mangano. Es el peligro, hermanos, que se corre de siempre. Vuelvo a decir, esta mujer fue llevado por todo viento de doctrina. ¿Por qué? Por la falta de madurez en su vida, su falta de estabilidad espiritual y también en cuanto a la doctrina. Entonces, ¿por qué hay iglesias que pasan de una doctrina a otra con demasiada frecuencia? Porque son iglesias inmaduras, sin estabilidad doctrinal. ¿Por qué pasan muchos así también? Que empiezan en Cristo y terminan allá con los masones, y terminan allá con los mormones, y terminan después allá con los gnósticos, y pasan de un lugar a otro. ¿O por qué hay iglesias que, siendo bíblicas, siendo cristianas, después con el tiempo terminan en las herejías, terminan en el misticismo, terminan en tantas cosas? Por eso la iglesia entonces tiene que ser madura para que pueda discernir entre el error y la mentira. La iglesia tiene que ser madura para no dejarse engañar. Yo tengo que ser maduro, tú tienes que ser maduro, para que no puedas ser llevado por viento de doctrina. ¿Cómo es que viene el engaño? Versículo 14 de Efesios. Por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Por hombres astutos, que son muy ágiles y sutiles en sus métodos para engañar a los desprevenidos. Pablo escribe
que es por estratagema. Esta palabra estratagema es kubeya, significa dados para jugar, al azar. Significa esto, dados. Es la habilidad en el manejo de los dados. Y significa también artificio o fraude. En los tiempos del Nuevo Testamento ya existía este tipo de juegos de azar y en su mayoría era fraude, engaño por estos hombres habilidosos. Es como ahorita en la feria, tal vez hay casinos y todavía hay dados, no sé, yo nunca he entrado a un casino, pero siempre es puro que engaño, lo dejan que empiece a ganar poquito, lo emocionan, y después ¿qué pasa? Le quitan todo a través del fraude y del engaño porque son habilidosos, son maestros en el arte de engañar. Así son. Pues el apóstol Pablo dice que estos hombres también que engañan, que seducen, son hombres que tienen esa agilidad para engañar. Hablan con palabras bonitas, con palabras lisonjeras, con palabras que son muy apetecibles para el oído. Hablan de esta forma estos falsos maestros que deslumbran y apantallan a muchos y a muchas iglesias. Hacen eso. Y qué peligroso es cuando una persona que tiene una falsa doctrina, que no enseña la Biblia correctamente y llega con palabras tan lisonjeras y tan bonitas y tan suaves que muchos hasta se quedan, ¿cómo se puede decir? Sorprendidos. Hermano, yo me topé aquí en el camino a una persona, pueden decir, y esa persona decía que estaba en un grupo nuevo que usan como una tipo de túnica y usan palabras de Shalom, Adonai, muchas cosas así, y que dicen, ay, yo creo que ese hombre ha de saber mucho de la Biblia porque habla palabras hebreas. Y me dijo cosas y traía como aquí una kipa, ¿cómo le llaman? Traen así, y luego los sábados sacan un candelero, lo ponen, le ponen unas velitas y luego ponen un pan, y me invitaron y mira qué bonito, hermano. ¿Y qué pasa? Solamente es la agilidad, la sutileza para poder enganchar a los niños en Cristo, a los inmaduros. ¿Para qué? Para que caigan en sus trampas, caigan en su fraude. Es lo mismo. Yo a veces me pongo a ver en la televisión solamente para analizar algunas cosas y veo hombres así que hablan muy bonito al oído y les dicen a las personas, oyes, Dios no quiere que tú seas pobre, Dios no quiere que tengas pobreza, Dios no quiere que tengas problemas, Dios no quiere que tengas enfermedades, Dios no quiere que vivas así. Tú eres hijo de un rey, tú te mereces todo, tú mereces todas las cosas, simplemente reclámalo, solamente ten fe y lo tendrás. ¿Y qué pasa? Se oye muy bonito. Y aquí en la Escritura pues hay unos textos y son mal interpretados, mal aplicados en su contexto. ¿Y qué pasa? La gente va tras ellos muchas veces. Porque hay personas que aquí hay un grupo que es falso, que se llama Para de Sufrir. Una vez pasé yo por el bulevar y miré que estaba repleto allí. Digo, ¿por qué? Porque simplemente le están hablando lo que ellos quieren escuchar. Simplemente están diciendo cosas bonitas, cosas que no son bíblicas, y están apelando a sus deseos materialistas tal vez de las personas, y ahí están. Hermanos, como iglesia tenemos que tener mucho cuidado con los hombres que utilizan las agilidades o los métodos para engañar y para seducir. La iglesia hoy en día, así como en el tiempo de los apóstoles, se ve amenazada por los falsos maestros.
Si estamos en una lucha constante de la falsa enseñanza, de los falsos maestros que salen por el mundo. Por supuesto que sí, la iglesia del primer siglo tuvo que combatir, tuvo que luchar, tuvieron que levantarse apologistas cristianos para refutar las enseñanzas falsas que se levantaban en aquel entonces en la iglesia. La iglesia nunca ha estado exenta de lo falso, de lo engañoso, de los falsos maestros. Nunca ha estado así la iglesia. Y no lo vamos a estar tampoco. Quiero que me acompañe a un texto de la Escritura que se encuentra en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículo 29. Dice el apóstol Pablo, porque yo sé, Hechos 20, 29, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros. ¿Quién iban a entrar? Lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y es interesante lo que dice aquí, en el 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí, ¿a quién? A los discípulos. Y nos da la forma en que nosotros tenemos que estar atentos. Dice 31, por tanto velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno de nosotros, a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene el poder para sobreedificarnos y darnos herencia con todos los santificados. La iglesia siempre se han levantado hombres perversos, hombres falsos y lobos rapaces. Por eso hay tanto engaño ahora. Ya lo había aquí, ya existía. Pablo está diciendo, yo me voy, pero tengan cuidado con esto, no dejen ser engañados. Al contrario, velen por la doctrina, velen por la enseñanza, velen por lo que les enseñé. Otro versículo en Romanos capítulo 16, más adelante. Romanos capítulo 16, versículo 17 y 18. Dice, mas os ruego, hermanos, que os fijéis con los que causan divisiones. En la iglesia hay personas que causan divisiones y también tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Podemos decir, engañan los corazones de los niños, de los inmaduros, de los ingenuos. Tengo otro texto, en 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1 y 2. 1 Timoteo 4, versículo 1 y 2. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, ¿cuándo son los postreros tiempos? Ahora, desde que Cristo ascendió al cielo, empezaron los últimos tiempos. Toda la iglesia está ahorita en los últimos tiempos. Esos son los postreros tiempos. Dice, en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. Es que se van a desviar del camino verdadero. Escuchando ¿a quién? A espíritus engañadores. Fíjense, dice que son espíritus engañadores. Y a doctrina de demonios. Pablo da por sentado que así va a ser, y muchos van a ser engañados, muchos ingenuos. Y también dice la Escritura en 1 de Pedro capítulo 2, o más bien es 2 de Pedro capítulo 2,
versículo 1 y 3. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que lo rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y fíjese lo que dice el verso 2. Y muchos o pocos. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Verso 3. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Y Cristo mismo dice en Mateo capítulo 24, versículo 4. Versículo 4 dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie los engañe. ¿Por qué Jesús dijo que en los últimos días miráramos que nadie nos engañara? Porque vendrán muchos en mi nombre. Ellos no vienen diciendo: yo no conozco a Cristo, vamos a negar a Cristo, no queremos la Escritura. No vienen así, vienen disfrazados, como gente que conoce a Cristo, diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Otra vez dice: a muchos engañarán. Versículo 11 vuelve a decir lo mismo Cristo: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Muchos falsos profetas se van a levantar y van a engañar a muchos. ¿Por qué van a ser engañados? Porque no tienen discernimiento, porque no crecen en su conocimiento con Cristo, porque no son maduros, porque no buscan estas cosas. Volvamos a Efesios. Efesios capítulo 4. Versículo 15. Entonces, el punto que les decía era que la iglesia madura no se deja engañar. Y ahora pasamos también porque es importante madurar para crecer en Cristo, madurar para crecer en Jesucristo. Versículo 15. Sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Después de escribir Pablo que la madurez nos libra del engaño y da estabilidad espiritual, doctrinal, la iglesia no va a ser como un niño inestable llevado por todo viento de doctrina, sino que va a madurar. Va siguiendo la verdad en amor, que es una señal de crecimiento espiritual en la iglesia. Pablo dice que nosotros debemos seguir la verdad ¿en qué? En amor. Siguiendo la verdad en amor. Este texto se me hizo interesante, como lo dice otra traducción de la Biblia textual. Fíjense lo que dice: sino hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, en Cristo. Aquí no dice en esta traducción siguiendo, sino que dice hablando la verdad en amor. Siguiendo también puede traducirse hablando, según la Biblia de estudio de MacArthur. Así también puede traducirse, y así como también lo traduce la Biblia textual. Lo que Pablo dice, que la iglesia debe de hablar la verdad en amor. Esto es muy interesante, porque el hombre maduro, la iglesia madura, tiene la verdad y también sigue o habla la verdad. Pero si es que nosotros tenemos que estar hablando la verdad,
¿Cómo? Dice en amor. ¿Por qué digo que es interesante? Porque hay dos formas de hablar la verdad. Una forma es hablar la verdad con amor y compasión. Con amor y compasión. Otra forma es hablar la verdad con enojo, orgullo, altanería, soberbia. Podemos hablar así la verdad también. Se lo voy a ilustrar de esta forma. Dos pastores fueron invitados a predicar a una iglesia. Y el tema que iban a predicar era en cuanto a los perdidos. Uno de ellos, el primero, empezó a hablar acerca de los perdidos con amor y compasión, con misericordia. El otro empezó a hablar la verdad con orgullo, con enojo, con deseo de que Dios destruya a todos los perdidos. Lo hizo así. ¿Qué hizo la iglesia? La iglesia escogió al primero. Dijo, él habla la verdad con amor y con misericordia. El otro no la habla así. Parece que la habla con enojo, con orgullo, altanería, soberbia, coraje. No debe de ser así, hermanos. Entre la iglesia debe de hablar siempre la verdad con amor, con misericordia. Así debemos de hablar. Y esto me hace recordar a mí cuando yo empecé mi vida cristiana. ¿Recuerdan ustedes algunos cómo predicaban cuando iniciaron en Cristo? Yo sí recuerdo claramente cómo predicaba yo cuando comencé en Cristo a hablar la verdad. Yo hablaba muy fuerte. Yo a la gente la condenaba, a la gente la juzgaba, a la gente la trataba mal con mis palabras. Yo me sentía tan orgulloso, me sentía tan, ¿cómo le puedo decir? Tan soberbio en que yo conocía la verdad y se las decía a ellos. Quiero que me entiendan, cuando yo hablaba de esta forma, la gente, en vez de escucharme, ¿qué hacía? Tapaba sus oídos, cerraba sus oídos para no querer escuchar. Yo no quiero escuchar a un hombre así, que habla así sin misericordia, que habla la verdad sin amor. No quiero hacerlo así. Quiero hacerlo. Yo quiero escuchar a alguien que me hable con misericordia y con amor. Esa es la forma que nosotros tenemos que hablar la verdad. Tenemos que mantener la verdad así. Tengan cuidado, hermanos, que inician en Cristo Jesús, porque siempre es de que somos muy condenatorios. Vamos mejor a hablarles con la verdad. Un dicho que me quedó muy claro fue de un hermano, así: las moscas se atraen mejor con el dulce que con el vinagre. No estoy diciendo que las personas sean moscas, ¿sí? No estoy diciendo eso, pero solamente para que entendamos. Un animal de estos, si le pone usted, no sé, embarra cualquier cosa, una cuchara, lo que sea, quiera traerla, póngale miel y rápidamente van a llegar. Pero si le pone vinagre, pues se van. Pues así pasa también, hermanos. Tenemos que hablar la verdad con amor. No significa esto que debemos de comprometer la verdad por el amor y no hablar la verdad por amor a las personas. No, tenemos que hablar siempre la verdad del Evangelio, pero con amor. Debemos predicar de esta forma, siempre. El apóstol dice, pues siguiendo la verdad, de hablarla con amor. La verdad sin amor es insuficiente. Amor sin verdad es decepción. La doctrina sin amor llega a ser rígida. La doctrina sin amor llega a ser rígida. Y amor sin doctrina resulta insípido. También hay algunas congregaciones, hermanos, que tienen la verdad, pero son tan rígidos que no le echan nada, no le ponen poquito de amor a las cosas. Siempre es pura rigidez, así. Tenemos que tener cuidado con eso, hermanos. Sino que tenemos que hablar siempre con amor, con compasión, siempre. Tenga cuidado cuando su hermano cae, cuando su hermano comete algún pecado y llega inmediatamente con un dedo condenatorio. Tú eres esto y esto y esto. Y esto y esto. Y la Biblia dice esto y esto y esto.
No tenemos que estar así, hermanos. Tenemos que hacer las cosas con amor, con compasión. Y sigue diciendo el apóstol Pablo aquí: siguiendo la verdad con amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, en Cristo. ¿Qué está diciendo? Que el hombre maduro va a crecer en la semejanza a Cristo. El texto que dice que crezcamos en todo hacia Cristo, la palabra crecer pues es agrandar o aumentar, crecimiento de aquello que vive natural o espiritualmente. En este caso nosotros estamos refiriéndonos en el sentido espiritual. La Biblia latinoamericana esto lo traduce así: sino que hablando la verdad en amor, crezcamos en todos los aspectos en aquel que es la cabeza, en Cristo. La Biblia, lenguaje sencillo, lo traduce así: al contrario, el amor debe de hacernos decir siempre la verdad, para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, que es el que gobierna la iglesia. Y yo voy a parafrasear esto, lo parafraseé de esta forma: sino que hablando la verdad en amor, aumentemos en parecido en todos los aspectos a Cristo, quien es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Ya puntualicé lo que dije el domingo pasado acerca de lo que es la voluntad de Dios para con nosotros. Dios quiere que su iglesia crezca, pero que crezca en el sentido de que se parezca más en todos los aspectos. ¿A quién? A Cristo. Y miramos un pasaje que nos habla a nosotros de que cada creyente, y la iglesia, por supuesto, dice en Romanos 8:28, que Él nos llamó, Él nos escogió para que lleguemos a ser semejanza de Cristo Jesús, llegar a ser la semejanza de Jesús. Había un hombre que una vez le dijeron así: oiga, usted se parece a los apóstoles. Por su humildad le decían a él: usted se parece a los apóstoles. Él dijo: no, yo no quiero parecerme a los apóstoles, no quiero parecerme a Pablo, no quiero parecerme a Pedro, no quiero parecerme a Juan, no quiero parecerme a Santiago. No, yo me quiero parecer a Cristo. Porque esa es la finalidad, que nosotros nos parezcamos más en todos los aspectos en Cristo, a Cristo. La iglesia pues tiene que parecerse a Cristo en todos los aspectos. Aquí, hermanos, algo muy importante: Cristo tiene muchas virtudes, tiene muchas cualidades. Él es santo, Él es justo, Él es verdadero, Él es fiel, Él es compasivo, Él es amoroso, Él es muchas cosas. Nosotros tenemos que parecernos a Jesús como iglesia en las cualidades espirituales de Cristo, en sus virtudes, no en su poder, no en su deidad, no en todo lo que, en su omnisciencia o su omnipresencia, sino en las cualidades espirituales. Tiene que ser esta una iglesia que se parezca a Jesús. Así tiene que ser. Que la gente que ve allá diga: allí se predica a Cristo y se parecen a Cristo. Por eso les llaman cristianos, no por nombre, sino por cómo viven en su vida. Así tiene que ser la iglesia. Iglesia que se asemeja más y más y más a Jesucristo. Lo decía, hay iglesias que se parecen al mundo. Al mundo se parecen. Donde hay un concierto de rock y donde los músicos están vestidos de una manera tan, pues, ¿cómo se puede decir? Con los pelos así y no sé, muchas cosas, hermanos, los tatuajes, todo, y ahí están. Y digo, ¿eso da a semejanza a Cristo? Si la gente dice que eso da más acercamiento hacia el parecido con Jesús, por supuesto que no hay ninguna diferencia. Está en un lugar así, está en una iglesia. La iglesia tiene que parecerse a Jesús, hermanos.
Ahora, si estamos hablando pues de por qué el hombre maduro, la iglesia, tiene que crecer, ya vimos, para no ser engañados, tiene que crecer para asemejarse más a Cristo. ¿Y dónde viene el crecimiento y la madurez de la iglesia? Vamos al versículo 16. De quien todo el cuerpo, bien coordinado, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Este versículo nos dice que el crecimiento de la iglesia viene de Jesús. La fuente es Cristo. Y Pablo usa la imagen del cuerpo humano. El apóstol Pablo, para ilustrar la iglesia, pone siempre esta ilustración: el cuerpo humano. El apóstol Pablo escribe que la fuente de energía o poder de la iglesia no es por sí misma. Nosotros crecemos por nosotros mismos. La iglesia es autosustentable. La iglesia es independiente de Cristo. Por supuesto que no. Cristo, independiente de Cristo. ¿La iglesia es así? ¿No necesita Cristo la iglesia para crecer, para madurar? Por supuesto que no. La iglesia es dependiente ¿de quién? De Jesús, de Cristo. Aquí lo que dice de quien todo el cuerpo, pues da una idea, estas palabras, de la fuente, la energía y la dirección. En otras palabras, Cristo es el que da siempre la dirección, la energía y el crecimiento sano de la iglesia. Es Jesús. ¿De dónde obtenemos pues el suministro para crecer a semejanza de Cristo? Porque el crecimiento es para que seamos semejantes a Cristo. ¿Dónde somos suministrados nosotros para hacer esto? Pues, hermanos, del mismo Cristo. Cristo usará cristianos maduros y bien equipados, y no viene por el esfuerzo de ellos, sino por Cristo Jesús. Es Jesús el que da todo, hermanos, para la iglesia. Él da el crecimiento. ¿Y cómo lo da el crecimiento? Cuando la iglesia, cuando el cristiano viene siempre a Él como fuente. Hay un pasaje de la Escritura que dice: separados de mí nada pueden hacer. ¿Qué iglesia puede crecer separado de Cristo? ¿Qué cristiano puede crecer a semejanza de Cristo separado de Él? Si no le conoce profundamente, si no pasa tiempo con Él. ¿Qué iglesia puede crecer a la semejanza de Cristo si en vez de predicar la Biblia, predican otras cosas o hacen otras cosas y no predican la Escritura donde podemos aprender de Jesús? No puede crecer así una iglesia. Ahora, ya termino, hermanos. El apóstol Pablo pone la ilustración pues del cuerpo y dice que el cuerpo está bien unido y que cada miembro tiene una actividad para edificarse. Esto dice el apóstol Pablo. Dice: entre sí por todas las coyunturas. Coyunturas son ligamentos. Los ligamentos son los que unen los huesos unos con otros, que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para edificarse en amor. Está diciendo, hermanos, que todas las partes del cuerpo están unidos. Para que un cristiano pueda madurar y una iglesia madure y crezca, tiene que haber unidad. Porque si hay desunidad, ¿qué pasa? Lo vuelvo a decir: si mi pie está desunido aquí a lo que es la rodilla, esta parte de mi cuerpo se va a apagar, se va a secar, va a ser inactivo. Pero si está bien unido a los ligamentos, a lo que lo une con otro hueso, y de allí pasa la suministración, la energía, etcétera, pues va a tener una funcionalidad
y va a estar activo y va a ser útil para mi cuerpo. Así es el miembro, hermanos, el creyente. Así tiene que estar bien unido. ¿A dónde? Con la iglesia. No hay, hermanos, miembros que no puedan pertenecer a una iglesia o que digan, yo no quiero a la iglesia. Como en una ocasión platiqué con un señor que decía, yo tengo mucho tiempo que no voy a la iglesia, como 4 meses. Digo, pero usted tiene que ir a la iglesia. Dice, no, es que yo estoy allá arriba en el cerro y allá comparto del evangelio a mis compañeros que estamos en la bodega cuidándola. Le digo, bueno, ¿y si ellos quieren conocer de Cristo, a dónde los va a mandar? ¿A dónde? Digo, lo tienen que ver usted que usted está en una iglesia. Digo, además no existe ninguna parte del cuerpo humano que pueda sobrevivir o pueda mantenerse con funcionalidad o con utilidad si no está unido al cuerpo. Así es usted también. Usted tiene que estar unido al cuerpo, a la iglesia de Cristo, para que sea útil. Y dice aquí la Escritura también que según la actividad propia de cada miembro tiene una actividad aquí. ¿Cuál es la actividad que nosotros tenemos? La mía es predicar, enseñar, evangelizar. ¿Cuál es la de ustedes? Bueno, no nomás escuchar, es que también ustedes, Dios les ha dado una capacidad y les ha dado un don, les ha dado una gracia para que ustedes la realicen y la hagan. Para eso. ¿Los jóvenes tienen una cosa que hacer? Por supuesto. Los adultos también. Todos podemos hacer algo para la iglesia, para que vaya creciendo y vaya madurando a semejanza de Cristo también. Mi don, mi talento, yo lo tengo que usar para ustedes. Su don, su talento, ustedes lo tienen que utilizar para mí y para los demás. Para irse edificando, dice aquí el apóstol. ¿Y por qué nos edificamos, hermanos? ¿Cuál debe ser ahora la razón de edificarnos? Aquí lo dice, en amor, el amor. Usted edifica a su hermano y utiliza su talento, su don. ¿Por qué? Porque lo hace por amor al hermano. Tú lo haces por amor a los hermanos. No lo hacen por compromiso, no lo hacen por obligación, no lo hacen porque se les imponga, sino porque esto nace de un corazón amoroso hacia los demás. Por eso lo hacemos. Gálatas 5, capítulo 13, nos dice que debemos de servirnos. Versículo 13, porque vosotros, hermanos, a libertad fuiste llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Usa tu don, tu capacidad, lo que Dios te haya entregado por amor, hermanos, por amor a los demás. Y estas dos cosas, Cristo que da crecimiento y nosotros mostrando el amor, hacen, hermanos, que la iglesia vaya teniendo éxito en este lugar, hermano, en este lugar. Nosotros tenemos que ser maduros, pues, para no ser engañados. Tengan cuidado con lo que ven en el internet. Tengan mucho cuidado. Recuerden, hermanos, que somos una iglesia local, no una iglesia virtual. ¿Sí me explico? Local. Y si ven algo, pídanle siempre a Dios que les dé discernimiento para poder detectar el error y la mentira. También, pues, seamos una iglesia que se asemeja a Jesús. Somos una iglesia pequeña, pero si ponemos en práctica la enseñanza de la Escritura, la iglesia local en la que estamos va a ser bendecida grandemente
por nuestro Dios. ¿Por qué? Porque estamos en esa disposición. Vamos, hermanos, a trabajar todos de acuerdo al don que Dios nos ha dado. Todos somos útiles. No hay un miembro de nuestro cuerpo que diga que es inútil o que no tiene eficacia. No, todo es indispensable. Así somos también nosotros, hermanos, aquí en esta iglesia local. Y sobre todas las cosas, hermanos, hay que hacerlo con amor. En amor. Terminamos con una oración.